Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de educación y de prevención en salud para todos ustedes. Recuerden que este espacio lo pueden ver en Teleislas a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche, en San Andrés, en Santa Catalina y en Providencia. En Telecafé a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche. Los jueves es 7:30 de la noche y los viernes también. En Telepacífico a las 11 de la mañana, todos los días, los miércoles 11:30. Y en Nación TV, en Neiva, a las 5:30 los lunes y a los miércoles a las 6:30 de la tarde. Este no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, no es un programa para vender productos, este es un programa de prevención y de educación en salud, donde nos acompañan una gran cantidad de profesionales de la salud en todas las áreas y sus especialidades para poder llegar a sus hogares haciendo educación y prevención. Esa es nuestra finalidad. Hoy quiero compartir este espacio con el doctor Carlos González, que ha sido un apoyo para nosotros desde la Universidad de Caldas en el proceso educativo y en los programas que tenemos de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Él es director del programa de doctorado de la Universidad de Caldas. Él es médico cirujano PH que se ha dedicado en el proceso de estudio e investigación y está haciendo un esfuerzo muy grande desde la parte académica para llegar a muchos sectores del país y de otras ciudades y otros países para hablar de un tema muy importante que es la nutrición, la flora intestinal y el funcionamiento del cuerpo humano. Doctor Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar acá y compartir con todos los televidentes. Quiero lograr este espacio, doctor Carlos, para hacer una invitación que ustedes están haciendo, un evento maravilloso que ojalá muchos profesionales de la salud se den la oportunidad de estar en el 11º Simposio Regional de Ciencias Básicas Biomédicas, Microbiota y Salud Humana. Esto es un programa que se va a llevar a cabo en la Universidad de Caldas este 28 de agosto, durante todo el día. Hablemos del por qué. Ustedes por qué llegan desde la parte médica y de la parte de investigación y de ciencia a decir, vamos a hablar de alimentación y microbiota, del microbioma humano, del panel, bueno, de las bacterias y la salud humana, disponibilidad y uso de los probióticos en Colombia, el moco intestinal como hábitat bacteriano y barrera biológica. ¿Por qué forman ustedes estas conferencias? Bueno, lo primero que hay que decir es que el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Caldas, estamos, como dijo el doctor Rojas, en el 11º simposio. Siempre he buscado cada año pues, dedicarle un tema específico de ciencias básicas relacionados con la salud. Entonces este año, pues, con la colaboración mía y de las personas del doctorado, el tema que elegimos es microbiota y salud humana. La microbiota son básicamente las bacterias que nos habitan. Hay científicos que dicen que nosotros en realidad trabajamos para esas bacterias y sobre todo la microbiota intestinal y la microbiota colónica de manera muy especial. Entonces, esto es uno de los grandes avances, digamos, de la ciencia médica de este siglo, el papel que juegan las bacterias en la salud y en la enfermedad, pues no solo humana, sino animal en general, pero pues nosotros trabajamos más en el ámbito médico. Nos da mucho miedo hablar de bacterias, pero también escuchamos mucho hablar a todo el común de las personas, fue que tomó tanto antibiótico que le acabó con la flora intestinal. Expliquemos eso de una manera didáctica, doctor Carlos. Exacto, nosotros las bacterias les declaramos, el ser humano le declaró la guerra a las bacterias en el siglo pasado y esa guerra está perdida, porque es que las bacterias no son enemigas, las bacterias son los seres vivos, primero son nuestros ancestros comunes. Todos los seres vivos que estamos en este momento en la Tierra descendemos de un grupo, de una cosa que se llama la comunidad bacteriana ancestral común. O sea, al principio aparecieron las bacterias, todos nos derivamos de ahí, pero además las bacterias son los seres vivos más abundantes en la Tierra. Son muy pocas, son relativamente pocas las bacterias que producen enfermedad y que son una amenaza para nosotros. Si nosotros tenemos las bacterias amigables, las bacterias que hoy se llaman probióticas, etcétera, las tenemos bien, ellas nos defienden de las bacterias que no son saludables, que son enemigas, que son patógenas, etcétera. El problema es
que por la mala alimentación, por los malos hábitos de vida, por la falta de ejercicio, por no consumir suficientes productos vegetales, por todas las cosas que ingerimos pues por la boca, de antibióticos, de colorantes, de todas estas sustancias químicas para preservar la comida muerta, entonces producimos un desequilibrio en esas bacterias y eso es lo que lleva a la mayor parte de las enfermedades. ¿Y dónde están esas bacterias, doctor Carlos? Las bacterias están en todas partes, en la piel, en el tracto respiratorio, en el tracto vaginal en las mujeres, pero sobre todo la mayor cantidad de bacterias se alojan en el intestino y de manera muy especial en el colon. En el estómago, digamos, hay muy pocas bacterias, casi nada, pues, hay muy pocas bacterias, pero a medida que se va avanzando en el tubo digestivo, que es un tubo que puede medir hasta 10, 11, 12 metros, a medida que se va avanzando, hay más y más bacterias, y donde más bacterias hay entonces es en el colon. ¿Y esas bacterias por qué están ahí? ¿Qué función tienen? ¿Qué beneficio nos dan a nuestra salud? No, es que la pregunta yo creo que sería al contrario. ¿Nosotros qué hacemos para ellas? Para ellas, porque dicen los científicos, como dije al principio, nosotros en realidad trabajamos para las bacterias. Ellas. Entonces vamos a este corte comerciales para hablar de esa sinergia tan importante y del por qué es tan importante conservar y manejar estas bacterias en nuestro cuerpo. Ya regresamos. Saccharidix es un producto nuevo en el mercado que combina cromo, zinc, vitamina B6, que son minerales importantes para el funcionamiento del páncreas y del hígado, un complemento importante en pacientes con diabetes, con sobrepeso y con trastornos metabólicos, además un gran complemento en el manejo del cáncer. Saccharidix en tiendas naturistas. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Que tu apetito no te traicione. Aliméntate bien. Come lo justo con Sambo. Y las bacterias que viven en nuestro organismo tienen muchas funciones. Muchas personas dicen, fue que le dieron tantos antibióticos que le acabaron la flora intestinal y le dio anemia. ¿Cierto? Esos son conceptos que lo vemos a diario en la parte médica y en el común de ustedes. ¿Qué es esa relación? ¿Por qué ese interactuar de las bacterias con nuestro cuerpo y por qué terminan ayudándonos o realmente ayudándonos? No, ¿por qué nos dan esa vida? Bueno, es que cuando uno se toma un antibiótico, digamos por vía oral, eso es lo mismo que echar una bomba atómica tirar una bomba atómica en una ciudad. Ahí muere todo el mundo, mueren los buenos, los malos, etcétera. Algunos quedan vivos, obviamente. Entonces, hoy es muy común, digamos, en pediatría que le dan un antibiótico a un niño. Claro, el antibiótico le mata a las bacterias pues, que le están produciendo problemas, pero también mata bacterias, muchas de las buenas. Entonces al niño le da diarrea, se pone mal. ¿Y qué le tienen que dar? Probióticos, que son bacterias favorables, ¿cierto? Entonces, esas bacterias tienen múltiples funciones porque además las bacterias del colon son más poderosas que nosotros, son más numerosas que las células que tenemos nosotros como humanos y tienen entre 100 y 150 más y 150 veces más genes que nosotros. O sea, el genoma humano son 23.000 genes aproximadamente. El genoma de las bacterias que cada uno de nosotros lleva en el intestino puede ser entre 2 y 3 millones de genes, o sea que son muy poderosas. Nosotros deberíamos ser más conscientes y precisamente por eso hoy, en vez de hablar de antibióticos, se habla de probióticos y de prebióticos y de simbióticos, que es alimentar las bacterias favorables para que ellas
nos defiendan de la enfermedad. Pasa lo mismo con la quimioterapia. Acaba también con toda esta flora. Claro, la quimioterapia, por supuesto, eso es como echar un arma química en una región, como cuando hay un accidente nuclear, eso acaba con todo el mundo. Bueno, uno de los temas que ustedes van a dictar allí, que es con su hermana, van a hablar de Clara Elena González Correa. Es hermana del doctor Carlos Augusto González Correa y ella es médica nutrióloga, PhD. Y van a hablar de alimentación. ¿Qué papel juega la alimentación en la microbiota? ¿Qué es microbiota y qué papel juega esa alimentación? Eso, yo quisiera mencionar brevemente cada una de las charlas. Entonces, la primera es, bueno, yo hago un panorama general, que ya hemos hablado de eso acá. Luego viene alimentación y microbiota. Como decía Hipócrates, es que nosotros, bueno, y dicen algunos otros, nosotros somos lo que comemos. Y por eso decía Hipócrates también que la comida sea tu medicina y tu medicina sea la comida. La alimentación es el contacto más estrecho que tenemos con el medio ambiente y la alimentación determina lo que somos, básicamente, ¿cierto? Entonces, ese es un primer punto, alimentación y microbiota. En segundo lugar, entonces, el microbioma humano. ¿Qué es el microbioma? El microbioma es toda la información genética que tiene la microbiota. Y la microbiota es todos esos miles o millones de bacterias que tenemos y que, como les digo, son determinantes en la enfermedad y en la salud. Ahí tenemos a la doctora Marta Lucía Cepeda Hernández, una doctora pues muy importante que viene de Corpogen, que es una compañía de Bogotá que son los que más saben de esto en Colombia. Finalmente, seguimos con el tercer tema, con el cuarto tema, que son bacterias y salud humana. Es el doctor Jorge Enrique Gómez Marín, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Él, que al principio, hace unos 6 u 8 años, nos miraba con cierta, digamos, prevención cuando hablábamos de todo esto, hoy es un defensor de el papel tan importante que tienen las bacterias y cómo esto es necesario cada vez estudiarlo más, no solo pues por toda la evidencia científica que hay, sino también por los testimonios clínicos. Después tenemos al doctor Mauricio Pérez, que es un médico internista, es el director médico de Tecnoquímicas. Él va a hablar de la disponibilidad y uso de los probióticos en Colombia. El mercado de los probióticos es un mercado que está generalizado en todo el mundo. Hoy nos hablan del Jox, el Regeneris, etcétera, pero también probióticos que vienen, por ejemplo, como el Heptavis para uso en los niños cuando se les da antibióticos, etcétera. Y finalmente tenemos a la doctora Paula Andrea Gómez Buitrago, de la Universidad de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, que fue mi primera alumna doctorada graduada, que nos va a hablar del moco intestinal como el hábitat, como el sitio donde viven esas bacterias. El moco es fundamental en la salud humana. Entonces el moco tiene dos funciones: servir de hábitat o de habitación para esas bacterias, pero a la vez protegernos o evitar que las bacterias patógenas nos invadan. Bueno, vamos a ir a este corte de comerciales y ya regresamos para que ustedes se den cuenta cómo también la alimentación se convierte en un papel básico para tener un buen sistema digestivo y un buen equilibrio entre esas bacterias con nuestro organismo. Ya regresamos. De última generación son megaactivos nutricionales extraídos de frutos rojos, con capacidad de prevenir enfermedades cardiovasculares, envejecimiento cutáneo, cáncer y deterioro de memoria. Reducen los radicales libres. Como médica recomiendo Proxaquin, antioxidante de última generación y alta concentración. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista Luz y Vida, el tradicional en Armenia frente a la Lotería del Quindío. Ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentre con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes: Chapinero, El Lago, Normandía, punto de venta EIPS 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Doctor Carlos González, entonces la pregunta es, si hemos hablado que el antibiótico lo acaba, que la quimioterapia lo acaba, que la mala comida lo acaba, pues hablemos un poco cómo la alimentación puede convertirse en una herramienta buena para tener ese buen moco intestinal
esa buena flora intestinal y hablar un poco la diferencia entre qué es un probiótico y qué es un prebiótico. Perfecto. Entonces, hay científicos que dicen actualmente que la única forma de salvar al planeta del calentamiento global y todas estas catástrofes que estamos viviendo es que todos nos volviéramos vegetarianos. Lamentablemente yo no soy vegetariano, pero pienso que sí deberíamos ser. De todas maneras, lo importante es que la dieta de los humanos y en general de los animales debería ser fundamentalmente a base de productos vegetales, ¿cierto? Y los productos de origen animal deberían ser lo mínimo, y eso no lo dicen ni los alternativos, ni los naturalistas simplemente, sino lo dice, por ejemplo, la Universidad de Harvard, en su escuela de nutrición, dice que esto es fundamental, aumentar la base debe ser, y acompañada del ejercicio, porque el ejercicio es parte fundamental de eso. Entonces, ¿qué es un probiótico? Un probiótico son bacterias que han salido del intestino, que las han estudiado, que se sabe que son benéficas, que nos ayudan, como la mayoría de las bacterias. Esos son los probióticos. Los prebióticos son productos vegetales que nosotros no podemos digerir y que cuando los consumimos no los digerimos, o sea, no entran a la sangre, pero llegan al colon y sirven de alimento a los probióticos, a las bacterias favorables. Entonces, los probióticos son bacterias favorables, los prebióticos son alimentación para esas bacterias, y los simbióticos son productos que combinan los dos, el prebiótico y el probiótico. Y ahí está, digamos, el futuro inmediato de la ciencia médica está en esto, en los probióticos, los prebióticos y en mantener un equilibrio de la flora intestinal. Tanto que incluso se está haciendo trasplantes de materia fecal de personas sanas que tienen un equilibrio de esas bacterias a personas enfermas para curarlas. Con trasplante de materia fecal. Materia fecal, por ejemplo, para tratar la infección por una bacteria que se llama Clostridium difficile, que los antibióticos no son capaces con ella. Es más efectivo hacer un trasplante de materia fecal de una persona sana, y eso le cura eso que no lo curan los antibióticos. Uno de los problemas... Y eso no, perdón, sí, doctor sí. Rodríguez, eso no es imaginación, no es una secta religiosa, Claro. es ciencia pura. Sí. Ciencia pura. Esto tiene todas las bases científicas. El doctor Carlos González hizo su doctorado en Inglaterra. Fuera de eso, viene en un proceso de estudio e investigación con la Universidad de Caldas muy grande. La persona que nos apoya a nosotros en los programas de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, que él coordina su programa en Manizales. Nosotros estamos en Dos Quebradas con otro grupo de médicos manejando este tipo de terapias con unos resultados maravillosos, algo sorprendente, como lo digo yo, lo más parecido a la salud. Estamos en un problema muy grande en la actualidad, doctor Carlos González, y son los problemas de automedicación. Las personas toman y toman pasticas, se las manda el uno, el otro, el vecino, el de la tienda, el de la droguería. Todo ese conjunto de medicamentos alteran también esa flora intestinal. Claro, yo pienso que la única automedicación que debería ser posible o aceptable, o que es aceptable, es que yo me automedique mejor alimentación, que coma más vegetales, más frutas y más verduras, y sobre todo que haga más ejercicio. De resto, la automedicación y la medicación que le dan a uno, como dice el doctor Rojas, la tía, las hermanas, los vecinos, el señor de la farmacia, etcétera, eso es muy nocivo, porque es que nosotros somos seres muy complejos. Entonces, un dolor de cabeza, hay por lo menos 100 o 200 causas distintas de dolor de cabeza. ¿Puede el estreñimiento alterar la flora intestinal? Por supuesto, el estreñimiento está relacionado con una alteración de la microflora, de la microbiota intestinal. Y uno de los, es que prácticamente, como dijo Hipócrates, todas las enfermedades empiezan en el intestino. Eso es una frase muy fuerte, y la ciencia actual de este siglo está demostrando eso. Todas las enfermedades empiezan en el intestino. ¿Y qué es lo que hay en el intestino? La microbiota, las bacterias. Entonces, si nosotros tenemos un desequilibrio de esas bacterias, vamos a estar enfermos. Si tenemos un equilibrio, vamos a estar bien. Es decir, que si no tenemos esa buena cantidad de bacterias, no hay cómo digerir el alimento y él se estanca ahí y se altera más el problema de estreñimiento. Bueno, en parte sí, pero en parte también es que, bueno, ahí viene un problema filosófico, si se quiere, como decíamos al principio, porque ahí hay biólogos que dicen nosotros trabajamos para esas bacterias, entonces, para las bacterias. Entonces, la mayoría de las bacterias son benéficas, son buenas, no son malas, son necesarias. O sea, producen vitamina K, nos defienden de las bacterias malas, etcétera. El problema es
que con los malos hábitos de vida de la sociedad actual, el alto consumo de alimentos de origen animal, el sedentarismo, que es lo más importante, el consumo de todas las sustancias químicas, etcétera, nocivas, entonces estamos produciendo una alteración del equilibrio, estamos favoreciendo las bacterias patógenas o no amigables o que causan enfermedad y estamos dañando las bacterias buenas. Entonces ahí está el secreto de todo. Y como le digo, ya lo decía Hipócrates. Hipócrates decía muchas cosas importantes. Todas las enfermedades se empiezan en el intestino, pero también decía una cosa muy importante. Solo lo que hay dentro de ti te puede salvar, te puede curar las enfermedades. O sea, uno tiene todos los mecanismos para estar bien. Y precisamente muchas medicinas o muchas aproximaciones lo que hacen es estimular esos mecanismos de defensa. Otros lo que hacen es atacar un fenómeno, una manifestación, un síntoma. Pero solo aquellos enfoques tendientes a mejorar y a reforzar los mecanismos de defensa y de homeostasis que tenemos son los que realmente son efectivos. Perdón, doctor Carlos, yo quiero invitarlos a todos ustedes entonces al 11º Simposio Regional de Ciencias Básicas Biomédicas, Microbiota y Salud Humana. Esto es en la Universidad de Caldas, el viernes, agosto 28. Por favor, asistan a esta actividad. Para los estudiantes el costo es 34.000 pesos, para las demás personas no estudiantes es de 50.000 pesos. Realmente un regalo para las personas que vienen. Esto ojalá, inclusive, profesionales de la salud y personas que quieran saber más de la salud y prevenir enfermedades. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros.